Bien, buenas tardes a todos. Hoy es martes 12 de febrero del 2019 y vamos a hacer la sesión número 14, la 14ª del libro del estudio del curso Los Misterios del Yoga. Hemos cogido el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios del Yoga, y lo estamos haciendo tal y cual él lo escribió. Y vamos por esta sesión número 14. Y comenzamos. Tenemos los dos cuadros de Nicolás Roerich, que para este estudiante tienen mucho que ver con el sendero de iniciación, con el discipulado, en tanto y en cuanto que presentan la prueba capricorniana, la montaña, la cima, la piedra, y en el cuadro de arriba, Way to Shambhala, de 1963, el camino a Shambhala, la cima de las montañas del Everest, supuestamente, está coloreada por la luz del sol. Y en el otro se ven las mismas montañas que se confunden fácilmente con nubes, y abajo hay una especie de estupa, con lo cual hace alusión a la enseñanza, a la tradición esotérica. Y ese cuadro tiene el título de Tíbet 1936. Bien, los verdaderos esoteristas y los discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia alimentaria que vivifica las sombras o las formas. Lo cual, en lenguaje más asequible, quiere decir que el trabajo de los discípulos consiste en manifestar la conciencia solar, es decir, el aspecto alma, el aspecto evolutivo por excelencia, mientras que aquellos que potencian el uso de la forma como camino de existencia, en el fondo están trabajando con una energía diferente. Pero hay que remarcar que los humanos, antes de entrar plenamente en el sendero del discipulado, por lo que sería en la parte de la sabiduría, el aula de la sabiduría, necesitamos pasar por el aula del aprendizaje, en la que estaremos siempre por descontado, porque en ese aula lo que vamos a hacer es distinguir entre lo que es la forma, la sombra, y lo que es la esencia que anima las formas, que es completamente distinto. Pero mientras no tengamos una pequeña expansión de conciencia o una comprensión de las diferencias, no cometamos el error de decirnos que somos almas puras cuando no tenemos idea de lo que significa. Eso de alma pura no nos lo podemos aplicar, ya veis que llevamos ya 70 y tantas sesiones, por una razón muy sencilla, porque hoy por hoy, que yo sepa, todos tenemos un cuerpo animálico para poder manifestar este alma, ¿verdad que sí? Por tanto, eso no lo olvidemos nunca. Mientras tengamos un cuerpo, con lo que ello implica físico, cuerpo animal, porque somos animales básicamente, nos distingue solamente el intelecto. Lo demás, eso está por demostrar. Así que las cualidades espirituales, siempre que hablemos de ellas, no perdamos de vista qué tipo de cuerpo tenemos para expresarnos. El día que hayamos alcanzado la cuarta iniciación y el karma nos lo hayamos ventilado ya, en ese momento ya hablaríamos de otra manera, pero hoy por hoy no olvidemos nunca la referencia de esta afirmación. La sombra son los vehículos inferiores y la conciencia es el vehículo solar, lo que evoluciona. Uno representa la luna, otro representa el sol. Se trata, ni más ni menos, de que la luna, que es la forma, se vea iluminada por la presencia del sol, que soy yo realmente. Este otro es Jesús, Antonio, María, Félix, lo que sea. ¿Sí? Continuamos. Aquí nos quedamos en la sesión anterior. Dice, como habrán podido apreciar, nos hemos introducido audazmente, tal como es la ley esotérica, en zonas de estudio corrientemente veladas a la investigación y que no forman parte de los tratados místicos habituales sobre el yoga. Debemos obrar así, y ustedes lo comprenderán fácilmente, para poder presentar un cuadro de realidades lo más extenso que sea posible. Es lógico, asimismo, admitir que si pretendemos analizar las causas fundamentales del yoga o sus raíces determinadas, deberemos remontarnos a sus más remotísimos arcanos históricos y efectuar a partir de los mismos una serie de observaciones y deducciones lógicas que clarifiquen su oculto significado. Yoga, como sabemos bien, significa unión, ¿no? Yugo, con la divinidad, ¿verdad? Hemos visto lo que ha sido el Hatha Yoga, que nos creó un cuerpo físico, que en el fondo para el logo solar significa que creó unos planetas, unos cuerpos donde se evoluciona. Él
y evolucionan sus grandes discípulos, sus compañeros, sus hermanos de evolución, los logos planetarios, los hombres celestiales. Nosotros, gracias al Hatha Yoga, hemos construido un vehículo físico etérico que nos distingue claramente de la conciencia netamente animálica, porque somos almas en evolución. Gracias al Bhakti Yoga estamos completando, no acabando todavía, un vehículo emocional que nos ha dado durante muchísimos años, muchísimas encarnaciones, millones de años, vamos a hablar así, una característica muy especial. Es decir, hemos trabajado el mundo del deseo, lo que era la semilla de lo que más adelante sería la determinación basada en una aspiración profunda, o encaminar la voluntad hacia fines espirituales. Esto lo hemos ido desarrollando gracias al Bhakti Yoga, al yoga de la devoción por excelencia. Y ahora se trataría de trabajar el yoga de la mente, el Raja Yoga, técnica que consiste básicamente en construir el vehículo mental, vehículo que está preparado para revelarnos los grandes secretos de la creación. Si a través de la utilización correcta, es decir, la meditación, el estudio, pero sobre todo la continua reflexión, con todo lo que todo ello implica, somos capaces de descubrir el por qué estamos aquí y la razón de ser como almas, hay que decir que ya hemos comprendido prácticamente todo lo que necesitamos para continuar transitando el sendero. Básicamente lo digo porque el gran trabajo que tenemos todos los aspirantes, vamos a llamarnos todos aprendices y aspirantes, es que se nos habla tanto del alma, se nos habla tanto del camino de unión con la divinidad, con el alma, incluso con la tríada espiritual o con la mónada, pero hay que insistir nuevamente que si no existe el más mínimo atisbo fehaciente, claro, racional, de que ese contacto ya se ha producido, estamos trabajando con pompas de jabón, ¿verdad? ¿Os acordáis de pequeños que salían de vez en cuando en las ferias, una especie de flautita que hacías así, mojabas? Incluso con las cañas estas de los refrescos, cogíamos un bote, un vaso, echábamos agua, un poco de detergente, no mucho, y empezábamos, tragábamos de todo, pero bueno, hacíamos eso. Bien, ¿y qué hacíamos? Nada. Pues bien, lo que nos podemos encontrar es que una personalidad sea una simple pompa de jabón. Pero realmente, ¿qué consistencia tiene la pompa de jabón? Hay artistas en los circos que hacen maravillas con las pompas de jabón. Además, te envuelven, piden un voluntario y lo envuelven dentro de una pompa de jabón. ¿Verdad que sí? Sí, pero fijaos qué curioso. Se toca y se desintegra. ¿Qué consistencia tenía? Ninguna. Pues esa es la consistencia que tienen nuestros vehículos. Y ahora tratamos de trabajar el mental de forma científica, es decir, la meditación esotérica, el Raja Yoga, para, mediante la reflexión, la técnica de las preguntas y la paciente espera la respuesta y el descifrar los significados o las supuestas respuestas que hemos recibido, vamos ensanchando nada más la cantidad de conexiones, de sinapsis neuronales, de interrelaciones que al final, de trama mental, que al final nos van a llevar a una comprensión lógica. Trabajamos así porque en un momento determinado de nuestra evolución es una experiencia que está al alcance de la mayoría de los tranquilos y sufridos investigadores esotéricos. Misteriosamente se abre el telón y uno ve algo que llevaba años observando, pero que por alguna razón que desconoce no se dio cuenta que estaba delante suyo y creía que no era el momento oportuno para tener la revelación. Cuando esta revelación acontece, hay que decir que el esoterismo, el yoga, la técnica de yoga que sea, en este caso el yoga mental o el yoga devocional, se le presentan completamente abiertos. Y cuando se presenta este yoga completamente abierto, quiere decir que el practicante ya tiene cierto grado de experiencia. Aunque, hay que insistir, a veces no conozca del todo a la perfección las técnicas. No nos quedemos en la manía de la investigación sobre la forma y profundicemos un poco, porque si no nos convertiremos en estos maniáticos del orden, de la menudencia, que suelen ser muchas veces los seguidores del quinto rayo. Es decir, horas y horas en detallitos de referencia tal. ¿Os gusta el mundo del modelismo ferroviario?
Las maquetas estas, pues para que sean correctas han de tener los mismos números, los mismos detalles que tiene la escala real. Y esto, pues una escalita, ya sabéis, mínima, ¿no? Y cuando están hechas con esa precisión que se necesita una lupa, dices, caramba, aquí hay un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es una tenacidad y una concentración muy grande. Cada uno se entretiene con lo que más afín es, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Dice, es así precisamente que nos ha sido posible constatar la directa vinculación de los átomos permanentes astrales de los seres humanos con el átomo permanente astral del logos planetario, así como la que existe en el vehículo astral del hombre, el reino vegetal y el cuerpo astral de nuestro Señor del planeta Tierra. ¿Qué dice aquí Vicente? Como humanos, nuestro vehículo astral, como nuestro vehículo físico, está identificado ¿con qué? Con la materia densa, ¿no? Pero claro, los logos tienen un cuerpo esférico, porque básicamente son mónadas, ¿no? Son algo más. Tienen una esfera. Los humanos, como no hemos llegado ahí, tenemos lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, existe esa relación directa entre nuestros vehículos emocionales, el arquetipo, no el detalle, con el arquetipo que tiene en el astral el logo solar, ¿verdad que sí? Vale. Y dice, así con el átomo permanente del logos planetario, así como existe en el vehículo astral del hombre el reino vegetal y el cuerpo astral del Señor de nuestro planeta. ¿Lo vemos mejor? El Manú sería. El Manú no. ¿El cuerpo astral del planeta? No, del Señor de la Tierra sería Brahma, el Dios, de nuestro Dios de la Tierra. ¿Brahma? Brahma es el nombre técnico que le damos a nivel físico. El que nosotros conocemos a Dios básicamente por su cuerpo, que es el planeta Tierra, y al logo solar por el sistema solar, que el nombre que tiene no lo sabemos. Manú es el jefe, el señor de la civilización, de la raza. Es el que se encarga de los arquetipos de conciencia o razas que eventualmente se manifiestan en la Tierra con el objetivo de alcanzar una comprensión mínima del plan de Dios. El lenguaje más sencillo es el periodo cíclico de manifestación de determinadas energías, aprovechando las eras, la evolución, el trabajo del logos, constelaciones que hay por ahí en el espacio, cosmogonía. Todas esas influencias hacen que en un momento determinado prepondere una raza, un yoga o una conciencia. Sobre el humano. Claro, porque el Manú lo que hace es tomar decisiones en cuanto a trabajar con energías para que cierto tipo de evolución se manifieste directamente en la Tierra. Cuando hay que acelerar la evolución, pues se dan las órdenes, determinado tipo de ángeles hacen el trabajo y poco tiempo después empiezan a nacer niños en el mundo con ciertas características. Funciona así. Y eso es muy importante que lo sepamos. Así, nos ha sido posible constatar, dice Vicente, la directa vinculación de los átomos permanentes astrales, es decir, el átomo permanente astral de todos los humanos, ese que nos genera un vehículo emocional parecido al anterior, pero con el matiz de la última encarnación. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues cogiendo una semilla, un barro, que ya lo hemos utilizado muchísimas veces, que lo volveremos a utilizar para la siguiente encarnación hasta que llega la cuarta iniciación y automáticamente, por la presión del cetro iniciático, los átomos permanentes se desintegran, básicamente porque se desintegra el cáliz, el vehículo causal. Ya no hay causa. Ahora dependeremos del plano búdico, la octava superior del átomo astral permanente nuestro. Perdemos ese átomo porque ya nos ha hecho el trabajo y nos vamos a quedar con la parte superior. Esa parte superior sería la búdica, la que deberemos trabajar. Cuando esa parte superior búdica la trabajemos plenamente, de forma consciente, nos darán la quinta iniciación. Pero bueno, eso es algo que está por ahí, ¿no? Nos la darán porque básicamente responderemos al principio voluntad al bien, al átmico, al átomo átmico permanente. Hoy en día respondemos al átomo mental permanente, la parte más densa, al emocional y al físico etérico, que son karmáticos en tanto y en cuanto están regidos por la evolución. Utilizamos formas transitorias, encarnaciones, y esas cualidades se acaban incorporando para la siguiente oportunidad.
pero eso tiene fecha de caducidad si estamos en el camino evolutivo. Es decir, que eso es una conciencia que continuamente va avanzando, cumpliendo con todos los requisitos de los señores del karma, del señor Saturno, del señor Urano, del señor Plutón y del señor Neptuno. Obviamente llegará un día que su conciencia se ensanchará, alcanzará el grado de Arat, formará parte de la logia azul y evidentemente esta analogía ya la habrá hecho. Esto es lo mismo que reconocerse a nivel emocional con todos los seres humanos. Una de las grandezas del Bhakti Yoga, el yoga devocional, como en el futuro cuando lo comprendamos mejor del Agni Yoga, es que todos somos hermanos. Pero ¿sabes por qué? No por el hecho racional de descubrirme como humano, que eso no es tan fácil, sino por la parte emocional. ¿Por qué los animalitos pequeños, cuando hay una camada de cachorritos, de un perro, de gatos, nos levanta la ternura? O los pajaritos, ¿habéis visto los patitos? Son los primeros que salen del cascarón y la madre se los lleva al agua. Qué curioso, ¿eh? Los otros no, tienen que alimentarlos en el nido. Los más evolucionados, las águilas, necesitan mucho cuidado, ¿eh? Meses y meses alimentándolo, y si habéis visto algún polluelo, tiene un aspecto de un bicho que no sabe quién es, porque tiene que fortalecer las alas. Mueve las alas, quiere volar, pero no puede. No puede porque todavía no está en condiciones. Sin embargo, los otros pequeñitos, los patos, son los únicos que se lanzan al agua, los palmípedos, y flotan y tienen un instinto increíble y saben cómo protegerse debajo de la madre cuando detectan algo, porque esto es una cuestión que enseguida el miedo lo detectan. Miedo quiere decir peligro. ¿Peligro de qué? De que no puedo continuar evolucionando. El astral. Claro, entonces ese astral los humanos no lo queremos reconocer, pero estamos conectados con el reino vegetal, pues esto es de este planeta. El reino vegetal es lo que nos ha dado sensibilidad. No olvidemos que el reino vegetal de la Tierra es un regalo evolutivo que le hizo el Logos de la Tierra al Logos solar, a su padre, a su maestro. Le hizo, ¿por qué? Yo entiendo, seguramente que habrá infinidad de definiciones, entiendo que en un planeta como este, donde la evolución de Neptuno ayudó tanto con el agua, los ángeles neptunos, necesitaba ¿qué? Una relación directa con el reino mineral, ¿no? El vegetal, ¿de dónde sale? Del mineral y del agua. ¿Has visto cómo se produce el reino vegetal? Tú pones una piedra, esto se ha comprobado, por ejemplo, donde ha habido una erupción volcánica. Lo primero que aparece es una manchita, una serie de aminoácidos, ¿no lo ves? De una líquenes, exactamente. Del líquenes se va al musgo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hay? Se empieza a desarrollar buscando la luz, ¿verdad? Buscando la luz, por eso crecen, porque buscan la luz del sol, del Padre, sin saberlo, y empiezan a crear una estructura que vaya hacia arriba, o se va extendiendo por la montaña, ¿no? ¿Habéis visto alguna zarza en algún sitio? Según como una zarza, yo me acuerdo de pequeño, alguna casa abandonada, casas abandonadas que cuando los años te enteras que eran de la guerra civil, que la gente se fue y las dejó. Pues bueno, una enredadera por los corrales o una higuera, un corral a lo mejor que donde habían tenido animales, a lo mejor de 200 metros cuadrados, era todo una higuera, porque habían salido por debajo de las piedras, porque los pájaros están ahí. Pues fíjate lo que hace el reino vegetal cuando tiene agua y tiene sol. Se desarrolla. Es decir, ves toda la casa cubierta de zarzas. Y esto se ve en las ruinas. Si vais a alguna ruina de castillos, de alguna ermita, veréis que ha entrado una enredadera por un sitio, sale por el otro. Y vamos, ¿qué trabajo ha tenido este? Pues sí, básicamente ha tenido muy bueno. Desarrollarse, buscar la luz, cumplir con el arquetipo que los ángeles transmiten de acercamiento al astral del Logos, porque es así, el planetario y muy especialmente también el solar, y abrazando la piedra. ¿Por qué creéis que el reino vegetal tiene tendencia a abrazar la piedra? ¿Si habéis visto alguna ruina? Y además tienen la particularidad, un eucaliptus te puede reventar unos cimientos de varias toneladas, y además los acaba envolviendo, las raíces acaban envolviendo piedras gigantescas de toneladas. La piedra se manifiesta con toda la piedra. Porque la piedra es algo. ¿Extraigo qué? Minerales, ¿no? Me mantengo firme, y si me mantengo firme puedo crecer. Yo las experiencias que tuve en Camboya, en los templos de Angkor Wat, son piedras gigantescas y oye, las raíces parece astral completamente,
Parece un ser que le falte moverse y te falte hablar. Es un ser vivo. Me imagino que los árboles sabéis que son seres vivos, ¿no? Y cuando os abrazáis a ellos notáis algo, ¿no? ¿Sí? No, yo ayer me hice varias fotos, bueno, me las hicieron, abrazado a una magnolia y la verdad, bien, buen feeling, buen feeling, buen feeling. ¿Queda esto claro? ¿Por qué tenemos esta interrelación? También la tenemos a nivel manásico, ojo, Pues se dice que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo sabemos? En la medida que somos conscientes de que podemos responder a su llamado, nada más y nada menos. ¿Sigo? Es decir, que el proceso de redención mística del deseo humano y la técnica suprema y segura del Bhakti Yoga, visto desde las elevadas zonas de la perfección espiritual, en donde actúa en su más acabada precisión y justeza el principio de analogía, aparece como un tremendo impacto sobre los éteres planetarios del aspecto sensible de la propia divinidad, convirtiéndose por este hecho en la verdadera guía interna del hombre, la voz de su corazón o de la conciencia, que debe llevarle progresivamente a las más excelsas alturas del cumplimiento universal. Proceso de redención mística del deseo humano, técnica suprema y segura del Bhakti Yoga. Visto desde elevadas zonas de percepción, actúa en su más acabada precisión y justeza el principio de analogía. O sea, que para utilizar el principio de analogía con el mundo emocional, deberemos tener la conciencia enfocada en lo más alto, ¿no? Porque si estamos en lo más denso, no olvidemos que el Bhakti Yoga no es tanto el yoga de la devoción, sino como una técnica en la primera etapa, donde intento reconducir mi deseo banal por cosas materiales, cosas que satisfacen la personalidad, y consigo encaminarlo a través de mucho esfuerzo hacia cosas que no tienen forma, cosas que considero internamente como muy elevadas y muy espirituales, aunque generalmente voy a padecer el defecto, sufrir el defecto de no poder describirlas de una manera correcta y menos aún racional. El deseo, la aspiración, ya sabéis que muchísimas veces no registra, por no decir casi todas, no registra un cribado. No hay forma de cogerlo, no hay nada. Tú lo pasas por el filtro y aquí no hay nada. Son todo especulaciones, y ya sabéis que el ser humano, cuando se deja llevar por el deseo o por una aspiración equivocada, errónea, no acaba construyendo nunca nada positivo. En el sentido de que un deseo te conduce a otro, una aspiración te conduce a otra, porque todavía estamos muy lejos de responder realmente como átomos permanentes al arquetipo principal. Porque si nos identificamos con el trabajo que realiza el logos planetario y a nivel interno establecemos ese vínculo emocional, que es lo que deberíamos hacer por ser el sexto rayo y el segundo, el que manifiesta progresivamente nuestro vehículo causal, vamos a tener, y sobre todo el sexto, el vehículo emocional va a trabajar el segundo y el sexto, pues vamos a contactar directamente con ese arquetipo que está basado en la relación del reino vegetal, Por eso las flores nos maravillan tanto, los árboles nos maravillan tanto, pero los árboles maravillan a aquellos seres humanos que tienen una mente medio construida. El que no, solamente ve una fuente de leña, no ve un ser en evolución. Y dentro de los que ven el vehículo como algo mental, el árbol, un gran árbol, no son tantos los que realmente entienden que están delante de un ser que puede pasar, no dentro de mucho, al reino animal. ¿Lo vemos un poquito? Sí. Los éteres aparece como un tremendo impacto sobre los éteres planetarios del aspecto sensible de la propia divinidad, el logos planetario, convirtiéndose por este hecho en la verdadera guía interna del hombre, la voz de su corazón o de la conciencia. Qué maravilla para explicarnos lo que es, en un futuro será la verdadera intuición cuando trabajemos a niveles búdicos, cuando practiquemos el Agni Yoga, ¿no? Cuando nos hayamos salido de esa coordenada espacio-tiempo, el tiempo lo hayamos dejado de lado, porque el tiempo ya sabéis que representa la mente concreta, el aquí basado en la razón mía,
de los sumar, dividir, restar, arriba, abajo, por dentro, pero no la conciencia temporal que representaría el espacio, la mente abstracta. Cuando la mente abstracta se manifiesta, evidentemente creación de formas mentales no hay, muy pocas, y uno tiene toda la conducta de su personalidad está bajo el umbral de la conciencia. Por lo tanto, no está generando karma, no está engrasando una máquina que al final le va a perjudicar seriamente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nos da la oportunidad nosotros mismos, sin seguir a ningún gurú, ser los propios responsables de nuestra evolución. Si somos conscientes de este poder que tenemos de interrelacionarlos con los demás a nivel de devoción a un grandísimo ideal, no un ideal rancio, sino un algo renovador para toda la humanidad, tenemos este gran anhelo de amar, en el fondo sabemos que es un deseo. Pero esto, cuando va pasando etapa tras etapa, se convierte en una ardiente aspiración. Y digo ardiente porque hay una base mental superior muy poderosa, aunque no se perciba. Pero obviamente aquellos que tengan esta capacidad ya no les podemos llamar seguidores del Bhakti Yoga al uso tradicional, sino que son algo más, son investigadores esotéricos. Exacto. Vamos a entrar dentro de 4 días, prácticamente el lunes por la tarde, entraremos bajo la influencia del sol de Piscis. A ver, Piscis es un sexto rayo, ¿de acuerdo? Bien, fantástico, miramos los planetas, pero por constelaciones es la entrada del segundo rayo a través de la forma más concreta. Así como Géminis sería a nivel monádico, Virgo sería a nivel alma, y en el signo de Piscis es a nivel pues más denso, más de forma concretizada, más de un vehículo emocional muy, muy especial y con todas las limitaciones que da el agua escurridiza, etcétera, etcétera, ¿no? Poco sincera, ¿verdad? El agua tiene forma en tanto y en cuanto mentalmente se le diseña ¿qué? Una vasija, un recipiente donde ponerla. Cuando está dentro de un recipiente. Ahí está. Por lo tanto, el mundo emocional nuestro es esa aspiración acuosa, ese camino de retorno a la casa del Padre basado en la devoción y más adelante será en la aspiración y finalmente en la identificación total, pero dentro del equipaje del vehículo emocional. Si este vehículo está muy refinado, nos va a salir por propia expresión el Agni Yoga. Por eso lo que estudiamos en el libro de Introducción al Agni Yoga tenía esa connotación tan emocional, en el fondo tan astral, de utilizar continuas metáforas, unas comparaciones maravillosas, pero era para atrapar a toda esa masa de estudiantes que parece que todavía el Raja Yoga no lo entienden, a pesar de que él dice clarísimamente que era el Raja Yoga lo que tendrían que practicar, pero no lo podrían hacer porque básicamente eran emocionales. Les decía lo siguiente: como no vas a poder hacerlo, mantente en estado contemplativo delante de una emoción, o la apuesta clásica de la salida del sol, o estate en silencio y ya verás como tu mundo emocional se va reconvirtiendo y se va encauzando a lo más abstracto, sin pasar tanto por la menudencia de la mente concreta machacona, de esto que pesa, que mide, que archiva, que si eso no se vive bien, acaba produciendo para muchos estudiantes un auténtico dolor de cabeza, una auténtica migraña. ¿Por qué? Porque estás movilizando el vehículo emocional en una línea que no está preparado. Fricciona y te genera un dolor de cabeza. Te embota. Y eso pasa porque lo que se está haciendo no le gusta a uno. Yo tuve que descubrir en mi momento, cuando estaba de pequeño, en el bachillerato y en la formación profesional y en la escuela de idiomas, que cuando a veces me cogía la cabeza es porque no lo quería hacer. Oye, fue mano de santo, ¿eh? Al final lo mandé todo por ahí. Acabé lo que tenía que acabar, me dieron un diploma, el otro no lo fui a buscar, pero ya me dio igual, absolutamente igual. Y por no entregar un examen me quedé sin tener el título de la escuela oficial, pero me da igual, es un tema que ya no me... Yo ya no estoy en esa tesitura. Es bonito la comparación del agua, porque claro, depende de la vibración, ¿no? Que tiene el agua, cambia. Claro, porque es la misma agua y entonces de lo que se trata es de que el vehículo emocional sea puro, porque, a ver, es que yo quiero hacer Agni Yoga, ¿vale? ¿Cómo están las aguas? La condición de las aguas, ahora es magia blanca,
¿Qué ve? La condición de las aguas es el mundo emocional. Si el mundo emocional no está organizado, a ver, aquí no hay ni revelaciones, nada trascendente. ¿Qué puede pasar si no está organizado? Pues que veamos un santo donde no toca y que sintamos voces por la calle que no vamos a entender lo que es y más tarde o más pronto acabaremos en un centro de salud mental. Mientras que, si no pretendemos forzar la máquina, pero con lo que tenemos, ya tenemos más que suficiente para investigar, a ver, el alma que es capaz de vivir así, evidentemente se puede confiar en ella. ¿Por qué? Porque venga el palo que le venga, karmático, va a acabar reconociendo a la larga que le viene porque lo necesita para desarrollarse. Cuando uno se anquilosa, lo mejor es que pegue un tropezón por la calle. Mira, me he caído tú. Claro, haberte estado atento. Porque si estás atento, es decir, que si emocionalmente estás identificándote con lo más sublime, pero al mismo tiempo los pies en tierra y le ves a todo una magnífica oportunidad, porque esto es lo que da el desarrollo del Agni Yoga, del Bhakti Yoga, cuando se trabaja a niveles superiores, hay una aceptación total. No hay ni resentimientos, ni odios, ni fanatismo, ni nada. Claro, esto lo miras y dices, caramba, pero parece como si fuera Raja Yoga, sí, pero es la condición del rayo que lo manifiesta. No es que los rayos sean malos, sí que es verdad que el sexto es un rayo de fanáticos. A ver, si no hay amor, es un rayo de una conciencia que se agarra a una idea y bueno, porque sí. Y claro, como a nivel emocional lo están viendo, de ahí, si no hay amor, ¿qué hay? A coger un fusil y matar a los demás porque no aman al mismo Dios, cuando él debería de reconocer, o ella, que los demás no ven como tú amas a Dios, ni tú tampoco ves cómo aman ellos a Dios, porque las dos ideas del Dios, de unos y de otros, son creaciones emocionales. Ya sabemos que es una creación manásica. ¿Quién realmente ha investigado de que Dios es una creación manásica? Muy pocos. La mayoría seguimos o siguen el patrón emocional. Imaginaos el planeta Tierra sin agua, o muy poca, prácticamente. La vida no sería igual, prácticamente. Igual nos tendríamos que alimentar de setas, de boletus, no sé, en cuevas. Hay quien dice que en el futuro, como la temperatura aumentará tanto, tendremos que vivir debajo de tierra. Bueno, ya veremos qué reino vegetal vamos a desarrollar, porque es lo único que podemos comer nosotros. Champiñones. Mucha proteína, pero ya veremos a ver. Si no le da el sol, nosotros necesitamos el prana, Si el champiñón lo malo que tiene es que no ve el sol. Se cría en cuevas, lo hacen unos vegetales, mira, lo que hablábamos antes, los líquenes, los musgos, los champiñones, las setas, son una evolución, no son reino vegetal, es otra cosa, pero entra dentro de la categoría de reino vegetal, pero no genera clorofila, pues sabéis que ese proceso de la fotosíntesis no lo hace. Como no lo hace, no responde al arquetipo del patrón del tercer rayo, ¿no? Que sería el rayo de la energía del logos de la Tierra. Es otra cosa. Igual viene de la cadena lunar, no lo sabemos. Curiosamente, yo recuerdo de pequeño muchísimas películas que salían de estas de ciencia ficción, en el interior de la Tierra, y con unos champiñones enormes, gigantescos, y se alimentaban de eso. Seguramente las habréis visto. Las daba Televisión Española en vacaciones, Semana Santa, Navidades. Toda la tarde alguna película de esas. Entre esas, de romanos, de apariciones, de Aladino y cosas así, bueno, madre mía, qué años. Ben-Hur, sí, bueno, Ben-Hur tardaron en darla porque esa les cobraron bien, pero al final sí, Ben-Hur la han dado 100.000 veces ya, desde entonces, y una misma semana 4 veces en diferentes canales, con lo cual, ¿lo vemos bien? ¿Y esto de los éteres planetarios? Dime. ¿Qué es el cuerpo etérico planetario? El éter planetario, mira, todo, claro, son diferentes campos de vibración. Está planetario astral, planetario físico-etérico y planetario mental, claro. En éteres planetarios, mentales, astrales y físico-etéricas, claro. ¿Es un océano en el espacio? No, es la corriente energética del logos, del planeta. Diferentes escalas, diferente grado de refinamiento. Una corresponde a la impresión manástica superior, otra a la emocional y otra a la físico-etérica. Las tres son necesarias porque las tres no pueden vivir una vez después sin la otra. Esto es como el protón, el neutrón y el electrón no pueden vivir uno sin el otro. Por eso nosotros no nos podemos quitar el átomo astral permanente si no tenemos una alta evolución. Decimos, no, yo soy mental. No podemos ser mentales
porque estamos en un mundo que nuestro vehículo etérico interactúa gracias a que por el medio hay un punto de energía llamado astral permanente. Claro, son filtros radiatorios que tienen la capacidad de colorear. Cada uno, ya sabéis, si os interesa la fotografía o el cine, se hacen maravillas poniendo filtros en las cámaras. ¿Sabéis lo que es un polarizador? Un polarizador es un filtro que se coloca en una cámara de fotos o de cine o de vídeo, y según cómo se gira, los paisajes, los azules que parecían apagados, aparecen maravillosos. ¿Os acordáis del 70 milímetros de la Bausch & Lomb, de las gafas Ray-Ban? Esa gente tenía unos filtros y el Panavision salían unos paisajes del oeste americano y dices, caramba, qué colores, qué preciosidad, los azules azules y los verdes verdes y los terrosos terrosos, ¿verdad? Pues luego en la vida real eso no es así, porque según está la luz del sol y las nubes que hay, sale una tonalidad o sale otra, pero claro, había que enganchar a la gente al cine. Y hay que decir que esa gente trabajaron de maravilla. Años 40, 50, 60, 70, hicieron maravillas. Cogían los paisajes y les faltaba hablar. De hecho, hablaba, la imagen hablaba por el paisaje. Y eso es lo interesante del cine. Hoy en día con la televisión, como la pantalla es grande, ya abusan del primer plano de rostros humanos, y ahí esto ya no, sobre todo de pistolas, esto sí que lo saben hacer bien. Y no dicen, sí, hay canales por la noche que o se matan o se acuestan, o se matan o se acuestan, no hay punto, vamos, que no hay nada que valga la pena, vaya. Dice, llegamos también a la conclusión de que el desarrollo de la sensibilidad humana, desde sus inicios hace millones de años, hasta el momento actual en que empieza a ser ejercitado el sentimiento creador y en donde la música, la literatura y la poesía, así como la ciencia mística de la contemplación, pueden ser percibidas como tesoros artísticos entresacados del alma sensible de la humanidad y como unas avanzadas del noble arquetipo emocional de la raza, como un todo para épocas futuras. Hay sensibilidad a la literatura, la gente lee, no en la proporción, la gente escucha música, pero hay una música que francamente yo creo que espanta a los ángeles más sensibles. Es horrible lo que hay, pero bueno, la gente le gusta hacer mucho ruido porque hay un tema que no podemos olvidar. El por qué un ser humano hace ruido o hace una música ruidosa, estrambótica, que nos puede parecer, es por una razón muy sencilla y es emocional también. No todo el mundo puede entender un cuadro del señor Renoir, unos puntitos de luz, y gente dice, vaya rollo. O del señor Monet, el primero, aquello del estanque aquel que había, no sé qué ciudad era francesa, y ahí empieza el tema del impresionismo, ¿no? Dices, caramba, ¿y esto qué raro? No todo el mundo entiende el cuadro de las Meninas o de las Lanzas de Velázquez, ni tampoco las Inmaculadas de Murillo, ni los cuadros de Zurbarán, ni nada por el estilo, ¿verdad que sí? O las estatuas de David, de Miguel Ángel, o la Capilla Sixtina, o las pirámides, ¿verdad que sí? ¿Y por qué? Pues porque lo que hemos empezado a llamar los humanos el arquetipo de la belleza tiene que ver, aparte, con las enseñanzas de Pitágoras, famoso número áureos, aquella historia que había, que es bastante complicado de entender, por cierto, y tiene que ver básicamente con la capacidad que tenemos de respuesta, a emocionarnos. A ver, los que hemos estado en museos así conocidos del mundo, hemos visto cuadros que están en todas las enciclopedias, y luego cuando hemos llegado allí, yo he tenido alguna que otra frustración, porque con la Gioconda me quedé de piedra. Yo pensando que era un cuadro de pared a pared, y es poco menos como lo que tenemos aquí colgado. Y digo, pero bueno, esto no puede ser. Y con el hombre del Vitruvio lo mismo. Yo pensaba que era un mapa, una cuartilla. Pero bueno, del señor Leonardo, muy bien. Y quien dice eso dice muchísimas más cosas en todo el mundo. Lo único que realmente me impresionó bastante fue la estatua de la Victoria de Samotracia a la entrada del Louvre. Porque, curiosamente, llegué a entender que le sobraba la cabeza. Le falta una cabeza, pero además es un ángel precioso, y las alas están hechas maravillosamente, le falta la cabeza, porque si le pones una cabeza es que matas lo demás. Es un ángel. Por lo tanto, un ángel, ¿qué es para nosotros? Una evolución diferente, paralela a la nuestra, hermana. Ahora en Piscis trataremos el tema del reino angélico, el tema del retorno a la casa del Padre. Y entendamos una cosa, si le ponemos una cabeza,
le estamos quitando el contenido que tiene, que son las alas desplegadas. ¿Qué quiere decir esa conciencia? Que evoluciona y que es consciente de su propia evolución. Y es lo mejor que podemos representar. Otra cosa es la Venus de Milo, bueno, ahí está, el Apolo de Belvedere o algunas que hay en Italia, y dices, bueno, vale, de acuerdo. Cuando un tipo de gente que ha tenido acceso a la cultura y que busca en la expresión artística la manifestación del alma, ¿qué van haciendo? Generan una opinión pública, ¿no? Bien, y eso lo hemos catalogado históricamente como lo más refinado, ¿verdad? Y hay otros que, vamos, se chiflan, automáticamente se encaminan hacia representaciones pictóricas, artísticas, musicales, que dices, pero bueno, esto, no sé, yo no voy a preguntar, porque si preguntas te dicen que eres analfabeto. Pero dentro del campo de la escultura hemos tenido gente, por ejemplo, este valenciano tan famoso, el señor Alfaro, eso que se puso en la mayoría de rotondas de España, esa que en Barcelona hay alguna de estas, en Valencia hay unas cuantas, en Girona también hay, y en Figueras también. Y claro, tú te lo miras bien, viendo en un coche, y dices, qué caramba, pero esto es un ángel, es un ángel. Claro, de la forma que lo puso, eran barras de aluminio, enganchadas por el eje y diferente movimiento, es un ángel. Para mí han sido siempre ángeles. El señor Chillida, allí en San Sebastián, el peine de los vientos, es una forma, unas piezas de hierro inmensas clavadas en la roca, y en el fondo quieren abrazar el mar. Yo lo vi como un ángel. Claro, supongo que él como artista contactó con algún arquetipo y una entidad angélica se lo insinuó, se lo expresó, y él ha repetido en todas partes lo mismo. Incluso esta que pusieron aquí en Candragó, que se les cayó, me parece, aquí en Barcelona pusieron una que es la misma que del Peine de los Vientos. Lo que sucede es que la escultura era colgada y se les ha caído varias veces abajo. Pues era como una especie de gran pinza, pero eso son las alas. Es decir, te quiere abrazar. Claro, tú cuando ves estas representaciones dices, vamos a ver, parece una forma abstracta, pero en el fondo hay una grandísima sensibilidad. Y luego hay cuadros de este señor de Figueras tan famoso que son visiones astrales, visiones totalmente astrales de perspectiva. Eso de la revelación de San Antonio, ¿lo habéis visto? Unos caballos con unas piernas así de rarísimas. A este hombre tiene visión astral. O los relojes blandos, eso se ve en el astral. Imagínate un reloj que va bajando la escalera. A ver, como dibujo animado muy bonito, pero en la vida real eso no mola, ¿verdad que no? Pues fijaos que le hemos dado nosotros la categoría de arte a una cosa y a otra de otro tipo. ¿Por qué el gótico nos habla de belleza? Porque gótico cogió la piedra Capricornio y la cinceló. Y hay sitios que dices, madre mía, lo que han hecho aquí, qué arco. Y otros que hicieron unos pórticos, como el que está el monasterio de Ripoll, la entrada, que es maravilloso, el que está en Poblet también es muy majo, en Santes Creus, en Scala Dei, en las catedrales de Castilla, León, Burgos, Santiago, ¿lo ves? Dices, caramba, la de Barcelona, que es muy grande también. Y lo último es lo del señor Gaudí, que francamente es una preciosidad, pero bueno, esto nos da para muchos debates, pero bonito es una forma astral, ¿eh? Cuando esté acabado, esos 170 metros la cruz, y es una cruz de 4 brazos, la cruz del Salvador, y además tiene uno hacia arriba, el quinto elemento, y eso debe ser, vamos, creo que será algo lo nunca visto, ¿no? Queremos vivir para poderlo ver en la inauguración, ¿no? Pero fijaos que este arquetipo de vehículo emocional se va sublimando. Por lo tanto, al final, ¿qué vamos a tener como arte? Una vez hayamos trascendido todo lo conocido y no necesitemos de tanto aderezo, ¿el arte qué va a ser? Pues a lo mejor una cosa así. Toma. Síntesis. O esto otro. Raya punto raya. Ya está. Como chinos. ¿Habéis visto los cuadros, las esculturas del señor Botero? Esta que está aquí en el Raval, ese gato gigante, o la que había aquí en el aeropuerto, aquella señora. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues este escultor, este artista, veía las formas como sobredimensionadas, ¿no? Antinaturales, porque un gato así no puede vivir en la tierra. De hecho, no puede vivir. No, Botero, el señor Botero. Y todo lo demás, los cuadros suyos eran como eran, ¿no? A ver, pero hay que entenderlo,
que cada uno va a representar el arquetipo que capta de una manera. No olvidemos que los artistas son ¿qué? Interpretadores, y nosotros también. Por lo tanto, poco a poco hemos ido simplificando las formas, hemos pasado del hiperrealismo, esos cuadros hiperrealistas, auténticas fotografías, a interpretaciones psicológicas, ¿verdad que sí? Y luego 4 puntos, 4 cosas. ¿Habéis visto el cuadro Mujer bajando una escalera de Kandinsky? O René Magritte, aquella gallina que tenía raíces. Y quien dice esto, pues dice muchos más. No se debe de juzgar. ¿Por qué? Porque el artista lo ve así, o el señor Mondrian, aquellos rectangulitos, cuadraditos de colores tan bonitos. Dices, caramba, esto parece astral, sí, pero hay formas geométricas, cuidado, Te pone colores, ¿no serán rayos? ¿No será un juego? ¿Qué hizo este hombre? Vio y plasmó. Lo importante es que nosotros plasmemos en el día a día, nos convirtamos en auténticos maestros en el arte de ¿qué? De construir nuestra imagen, nuestra conciencia, siguiendo las instrucciones del alma, vía mundo emocional. El mensaje, muy bien. Un mensajero. Exacto. Y nos identifiquemos, el mensaje y el mensajero es la misma cosa. Mensajeros hay muchos. Pero es que hay una cosa que no olvidamos. El mensaje solamente puede perdurar si el mensajero se identifica y se fusiona con el mensaje. Si no lo pierde. ¿Me explico? No hay separación entre el mensaje y quien lleva el mensaje. Esto es el misterio de la gran invocación del loto egoico, el trabajo que nos insinuó Vicente Beltrán Anglada, la doctrina del Buda que tenemos aquí del cuadro, y lo que él habla del Agni Yoga, y muy especialmente en esta etapa del Bhakti Yoga. En ese nivel. Claro, es que el otro no lo considera válido. Hombre, ya hemos pasado por la etapa de Tartana y todo lo que nos ha tocado. Digo, ¿qué hace usted? Sí, bueno, hay que decir una cosa. A ver, lo que se ha dicho siempre es lo siguiente, que de los bandidos más grandes que han habido, de la gente más pirada que ha habido, en el sentido de hacer mil y una fechoría, han salido las grandes conciencias que han ayudado a la humanidad. A ver, eso lo sabes tú. De gente que ha tenido no un vicio, no. Ha tenido todo lo que podía y un poco más. Ha salido gente después, almas, que dices, caramba, fíjate lo que he hecho, Pero no se escapa a nadie, Cuando uno empieza a mirar un poco biografías, bueno, mejor no hablemos, Porque todo el mundo... Bueno, hombre, antes de llegar a ser santo, algunos han sido... Pero bueno, algunos de la historia, madre mía. De hecho, hay 1 o 2 que tenían otro título hace siglos, no de santos precisamente. Es un camino, Es un camino, sí, nunca mejor dicho. A desbrozar maleza. Bien, es sólo la expresión de grados de sensibilidad del propio sentimiento del Creador ejercitados por el ser humano a medida que va venciendo la inercia del deseo y de los múltiples apegos a través de la línea segura del Bhakti Yoga, para llegar finalmente a la conclusión de que reconocido el cuerpo emocional de la humanidad como un arquetipo de unidad, no hay yoga alguno que se halle desprovisto de esta sensibilidad o atractibilidad hacia lo superior, y que el término aspiración, que define constantemente el proceso del yoga, cualesquiera que sean sus motivos y disciplinas, no es sino el aspecto sensible de Dios, tratando de revelar amor en todos y en cada uno de los planos del sistema solar, y en cada reino de la naturaleza, en cada ser humano y en toda cosa creada. Esto corresponde a la página 44 del libro, de 162, por lo tanto nos queda una barbaridad. Bien, tocamos lo mismo, otra reflexión que hace Vicente de la misma historia. Al final, el Hatha Yoga, cuando estemos realmente en condiciones de expresar su verdadero arquetipo, expresaremos el nuestro, pero obedecerá a este patrón. Este patrón, estamos en un planeta que necesita del mundo emocional refinado en este caso para poderse manifestar de manera clara y directa. No podemos trabajar todavía a nivel manástico porque no estamos en esas condiciones. Cuando lo hemos intentado, lo que hemos hecho ha sido crear una brecha
Una brecha que ha dejado en el camino a muchísimas almas que no son capaces, no pueden trabajar con la energía manásica y que necesitan también refinar bastante la energía emocional con la cual trabajan. Su vehículo tiene que cambiar. Pero no puede cambiar vía prohibición y vía abandono, sino vía transmutación. No se trata de que la gente deje de ir a la iglesia, sino de que sepa para qué va. No se trata de que vayan a pedir, sino de que comprendan que no tienen que pedir, que tienen que dar, que tienen que hacer. ¿Lo vemos mejor? ¿Sí? ¿Has incluido unos cuadros del libro de iniciación manescolar en las fotos, ¿no? Sí. Hay algo puesto y Dagni Yoga también está ahí. ¿Has incluido unos cuadros del libro de iniciación manescolar en las fotos, ¿no? Sí. Hay algo puesto y Dagni Yoga también está puesto en las fotos de atrás. Sí, nos salen las fotos y de este que hay. Sí, Misterios del Yoga está puesto, me parece, ¿no? Está puesto, ¿no? Es que es el mismo patrón, es el mismo patrón y entonces cuando lo edito utilizo siempre la misma máscara para todas las sesiones, para el tema de las fotos que están atrás, siempre. Y de hecho lo que hago es no dividirlo, o sea que las pelis durarán 1 hora y pico, así 90 minutos. No, porque entonces daría muchísimo trabajo. Y sería complicado. Claro, porque hay gente que lo prefiere descargar uno y no tanta cosa. Sí, son largas las clases, pero bueno, son muy particulares también, ¿Seguro? ¿Sigo? Dice, capítulo 4, Raja Yoga. Tarán, taratán, tan. Raja Yoga. Llamamos yoga de la mente, ¿no? ¿Y Raja no significa Señor? Pues sí, ¿no? ¿Santi? Sí, tiene varias denominaciones. Vamos, que es el yoga por excelencia. Yo leí a Vivekananda en su momento y la verdad lo define como el yoga. La verdad es que sí. ¿No quiere decir mente, no? No, que significa Señor. Que yo sepa, si preguntad, Raja es Señor, sí. El proceso de expansión del yoga, siguiendo impulsos ordenadores cíclicos e incorporados paulatinamente dentro de la conciencia animalizada del hombre primitivo, sigue así hasta la 5ª subraza de la 3ª raza raíz, la denominada Lemur. Aquí el proceso sufrió una absoluta y drástica modificación. Acordémonos, en la 3ª nos implantan ¿qué? El átomo físico permanente, ¿no? Y el vehículo empezamos ya a responder a Kundalini y empecemos a caminar un poquito mejor, ¿no? Pasaron millones de años, ¿no? Llegamos a la 4ª subraza. Era muy lenta la evolución entonces. Ahora nos parece insoportable, ¿no? Pero es muchísimo más rápido. Pero en aquel momento no había conciencia, pues era tan lenta. Llegamos al astral, a la que es a la siguiente, a la 4ª. Ahí se activa el átomo astral permanente. Empieza a trabajarse dentro de la 3ª raza lo que sería el yoga de la devoción, sobre todo de la belleza, de la búsqueda de la belleza, que es el Bhakti Yoga. Hablo de Lemuria, pero no se consiguió nada práctico, se consiguió algo, muy poquito. Y cuando llegan a la 5ª, por aquello del 5, la mente, 5ª subraza de la 3ª raza raíz, de esto hace un montón de millones de años, pues inoculan ¿qué? El pensamiento. ¿Cómo? Llegan los señores de la llama, ¿no? Y aparecen los ángeles solares, porque aparece la mente. El problema sería reconocer si después de tantos millones de años todos los seres humanos han despertado la mente. Técnicamente hay que decir que sí, Hay que decir que sí porque, claro, aunque en la práctica no sepan que tienen mente. ¿Lo vemos? Tenemos que decir que sí, pues porque la evolución no permite, cuando llega a cierto nivel, que lo que queda abajo
se haya distanciado mucho, ¿qué hace? Lo elimina, ya no vuelve a encarnar. ¿Me explico? Es lo que van a hacer dentro de 1000 años o lo que sea, o 500, con todas aquellas almas que netamente están ancladas al pasado, es decir, almas cristianas. Almas que su aspecto forma, la luna, están ancladas en energías tradicionales, que para esta era han sido Piscis, ¿verdad? Esas almas no se les permitirá continuar, desencarnarán cuando les toque, si es que no sucede algo raro y el Manú ordenan afuera a cortar la fiesta. No, a veces han utilizado la mano dura, porque durante la Segunda Guerra Mundial barajaron una epidemia. Antes de que las bombas atómicas explotaran, barajaron la posibilidad de una epidemia que hubiera acabado en Europa, vete a saber lo que hubiera pasado en el mundo. Sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero decimos, todos tienen la mente despierta. Bueno, tienen el principio manásico. Pero el principio manásico necesita ser trabajado vida tras vida. ¿Para qué? Para que dé resultados como un árbol. El principio manásico, la mente me acuerdo a ciertas instrucciones del señor Steiner hace muchos años, que venían, un libro que se llama ¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores? Os lo recomiendo, es pequeñito, de Steiner. Y ahí viene una visualización, que es la que hacen muchos grupos en el mundo, y tú ves desde la semilla, y vas creciendo el árbol, va entrando la savia, y en el fondo es un pensamiento, pues lo aplicamos a este yoga, evidentemente que tenemos la semilla de la mente, pero ha fructificado, tiene que haber un mundo emocional no árido, rico, intenso, no descontrolado, sublime, perfecta dosificación de la emoción, y ¿de qué más? Y de la mente, del sol, del calor. Un vegetal funciona básicamente ¿por qué? Porque hay sol y hay tierra y hay humedad. ¿Sí? Detrás se supone que hay un propósito clarísimo. Pues si nosotros trabajamos esto, al final este vínculo emocional se desarrolla, ¿no? Si trabajamos esto aplicado a nuestro átomo mental permanente, ese que se nos activa en un momento determinado, empezamos a trabajar. ¿Qué mente hemos creado al principio? Pues como éramos tan emocionales e instintivos, ¿qué nos salió? Nos salió la mente que necesitábamos para conocer el medio en el cual nos estábamos desenvolviendo. Pero no, esa mente no era válida. ¿Para qué? Para alcanzar una conclusión clara. No se podía dar porque había que reconocer primero que éramos animales. Eso que apareció era eso que se llama Ramamana, ¿no? Claro, que es la mente que tiene la mayoría de la raza humana. Es una mente que es una mente de deseo. Es decir, yo utilizo el potencial manásico que tengo por naturaleza, por ser una conciencia divina, humana, divina en evolución, pero resulta que mi mente solamente se encamina a objetos materiales. ¿Por qué? Que si quiero tener una buena profesión, que si quiero tener una casa tengo que trabajar, que si quiero hacer esto y lo otro, pero utilizo mi potencial interno no para manifestar las cualidades del alma, que esas que he dicho antes son cualidades del alma, el anhelo de tener un trabajo que me dé dinero para tener, por ejemplo, salud, o poder viajar o tener cultura, eso es una cualidad del alma, no olvidemos. Lo que sucede es que hay otra que está por encima de la forma, y lo que te dice esta otra cualidad, que cuando se manifiesta, la forma queda aniquilada en tanto y en cuanto uno no tiene que pensar en cómo la voy a engrandecer, sino que por el hecho de irradiar, la forma sale ya por sí radiante. ¿Vemos la historia? Bueno, al servicio, más que aniquilada es al servicio. Es decir, construimos formas que no irradian. ¿Por qué? Porque nosotros, como conciencias evolucionantes, como almas, no somos capaces de traspasar nuestra barrera. Por los poros nuestros nos sale precisamente una radiación magnífica, ¿verdad que no? A nivel etérico, por lo tanto, lo que construimos va por el mismo camino. ¿Qué hay que hacer entonces? Continuar, perseverar, perseverar, perseverar. Y la perseverancia es lo que al final nos despierta ¿qué? La intuición. Pero antes de la intuición empezamos a trabajar la mente de manera más científica. Ya no es el mundo de deseos. ¿Por qué la mente en algunos seres humanos les provoca un desasosiego tan grande? Es que tienes que ser mental. No puedo porque estoy viviendo el mundo emocional. Claro, y olvidamos una cosa, el agua que tanto nos gusta, a veces el mar
es muy desalentador. No porque tenga esas galernas impresionantes que se levantan las olas, no, por la calma. ¿Habéis visto alguna playa y el mar cuando está quieto? ¿Os gusta ese mar? Ese mar en el fondo encierra un secreto. No te confíes, que esto se va a mover. Nuestro mundo emocional, ¿cómo es? Pues así, como el mundo emocional, a pesar de los ciclos, debería ser profundamente maleable. Aquel que consigue adaptarse, amoldarse, empieza a desarrollar vía observación el vehículo emocional. A partir de ahí, todo es posible. Porque si se hace bien, acabarás fusionando un yoga con el otro. Y a ese yoga final le vas a llamar Agni Yoga cuando toque. Y en el fondo, si lo miras bien, dices, pero vamos a ver, no hemos empezado con... Sí, has empezado con la identificación profunda, aquello que tú expresabas físicamente, tu cuerpo, porque hay una parte de la humanidad tan intensamente orientada al cuerpo físico, lemur que le llamamos, pues porque como almas son muy jóvenes y necesitan de ese cuerpo. A ver, veis un animalito, si yo tuve en mis brazos un cachorro de Rottweiler, y francamente, a ver, es un animalito que tiene 2 meses, pero apunta maneras, unas muñecas que no veas, unos dientes que no veas. ¿Y qué le pasaba? Que como es muy pequeñita, pues le faltaba practicar y todo lo que cogía lo mordía, porque tenía los dientes, hacían daño. Muy bonito, pero tiene algo muy interesante. Te mira de una manera que dices, bueno, a ver, hoy me miras así, ya veremos a ver dentro de un tiempo si no me vas a atacar. Te huele primero, pero es un cachorrito más, le cuesta andar, pero se gira, está jugando contigo y te mira de una manera, uy, no me gusta un pelo, hablando en plata. No me gusta porque le ves algo que claro, es inconsciente de lo que tiene, pero te puede hacer daño. De hecho, al que nos la presentó le había mordido. Pues mira, pues tú mismo, ¿qué vamos a hacer? Así que la energía emocional la tenemos, esta cualidad de acercarnos al arquetipo la tenemos, y hemos de entender que básicamente nuestro mundo emocional es un camino directo para ir a parar al plano búdico, a esa conciencia arquetípica que todos necesitamos. Por eso él intenta siempre explicarnos el tema de la emoción, la sublimación de la misma. Si tenemos un momento bajo y estamos echando pestes de todo, y estamos aquello que, como si fuera una casa llena de efectos de poltergeist, los platos rompiéndose, las cucharas volando, evidentemente poco vamos a construir ese momento. Que no se cruce nadie por el medio porque se llevará algo encima. Es como eso le llaman psicorragias, ¿no? O yo que he contemplado algunas, un ataque de estos de esquizofrenia, una crisis fuerte, psicótica, que madre de Dios. Platos volando, lo otro volando, todo roto, y luego se acaba la fiesta y a reír, a darte abrazos. Pues mira qué bien tú. ¿Veis lo que pasa cuando el mundo emocional no sale bien? La que lía, calienta la olla, la presión, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos que aprender los humanos es a trabajar nuestro mundo emocional. Si lo trabajamos, la mente está ahí. La mente no la tranquilizamos por las emociones. ¿Lo vemos o no lo vemos? Dice aquí el proceso sufrió una absoluta y drástica modificación cuando aparece el aspecto de la mente, ¿verdad que sí? Dice, se nos habla de manera esotérica de un concilio solar, una reunión de grandes, en el que estuvieron presentes enviados celestes procedentes de otros planetas de nuestro sistema planetario, del propio central espiritual y aún de otros sistemas solares. Y dice abajo, un día será comprendida la verdad hermética de que todos los universos son solidarios y de que todos los logos que se manifiestan a través de ellos constituyen una sociedad fraternal y familiar que escapa por completo a la comprensión de nuestra pequeña inteligencia. Básicamente se juntan por afinidad de rayo. Vicente lo explica en algún libro suyo. Por eso hay logos que no conocen una energía porque no la trabajan. Normal, también evolucionan los logos. Para llegar a ser un logo solar seguramente que han pasado muchos ciclos como logos planetarios. Me imagino que ya tendréis tomada la decisión de qué queréis ser en un momento determinado, ¿no? Cuando lleguéis a la 6ª iniciación o por ahí, ¿no? Paso a paso. No, hombre, yo pensaba que ya lo tenías previsto. Un logo solar, un logo de no sé qué. Seguro que nadie escogió barrendero, ¿eh? Seguro. Dime. A ver, un maestro y un punto que es un maestro de todos los rayos. Bueno, pero eso más adelante, ¿eh? En la 5ª conoce muchísimo, pero necesita definirse aún más.
porque puede coger en la sexta, parece que las decisiones se toman ahí, convertirse en señor de rayo, la línea de rayo, que es dominar la energía de un rayo determinado, el que como mónada lleva. Eso sí, pero eso es un trabajo que son iniciaciones muy grandes. Yo reconozco, y además me tranquiliza bastante, ¿eh? Hubo un momento que no. Un momento, yo tuve una pequeña crisis en los años 90, antes de los Juegos Olímpicos fue, darme cuenta que me tenía que ir, que me quedaba poca vida, te hablo del año 91 por ahí, y que no podía aprender nada más, que es que era imposible, es que había tanto, pero bueno, al final, pero vamos a ver. ¿El mundo va a cambiar si yo no lo hago? No, pues entonces. Por eso me costó aceptarlo, muchísimo, muchísimo. Y hasta que no hubo pequeñísimas revelaciones por un lado, por el otro, yo no entendí realmente lo que era el mundo emocional, nunca. ¿Por qué? Pues porque como alma, como alma de segundo, creo que he tenido mi vida durante muchas encarnaciones como alma de sexto rayo. Y creo también que esa vida austera, de profunda disciplina, de torturas, de pasar hambre, de enemiga pública del jabón y del agua, por decir otra cosa, todo eso me condicionó una forma de pensar para esta encarnación toda. La verdad es que sí, fue algo increíble. Nunca entendí el boato de las misas, de las ceremonias, cuando yo lo vivía de una manera distinta. Claro, eso va cambiando y al final lo ves de otra forma, completamente distinta. Pero al principio hay esa tendencia natural a rebatir aquella energía con la cual te has sentido identificado durante muchísimas encarnaciones, porque para esta había la intención de trabajar la energía manásica, como así ha sucedido, claro. La meditación. Sí, visto así, sí. Visto de la otra perspectiva, tortura profunda. Ya, pero se acaba comprendiendo, ¿no? Bueno, a ver, se acaba comprendiendo. No hay más remedio. A ver, aquí hace dos cosas. ¿Tu enemigo quién es? La parte que no consigues, únete a ella. Y se acabó. Dice, más allá de nuestro universo, aunque karmáticamente vinculados con el mismo, y que tomando como punto central de discusión el éxito logrado en el planeta Venus por la implantación del sistema iniciático de aceleración del proceso evolutivo de su esplendente humanidad, se tomaron ciertos acuerdos por los cuales fueron puestos en práctica más adelante, aprovechando la óptima posición de ciertas potentes constelaciones siderales en relación con el planeta Tierra. Es decir, que hicieron todo eso, acorde estaba el cielo, que no fue una decisión de hoy para mañana, ni tampoco de 2 días, igual tardó 1.000.000 de años en plasmarse. A ver, la Atlántida sí que es verdad que dieron la orden y en horas se desintegró, pero lo tenían trabajado ya, porque invocaron a grandísimos arcángeles del sistema solar, porque es que hundieron un continente. Es que esto cuando pasa genera un malestar en todo el sistema solar y más allá donde estamos, que tenían que estar todos atentos de lo que iban a hacer, desde Sirio, el Logos cósmico, a por ellos. Y lo hicieron. Claro, para la evolución de la Tierra y de la humanidad fue un paso atrás. Lo pensaron si los nazis llegan a descubrir, ¿sabéis lo que cuenta Vicente? Que los nazis estaban a punto de descubrir la reacción nuclear, pero unos ángeles se taparon, ¿vale? La jerarquía no puede intervenir, pero por orden de Shambhala se pueden hacer muchísimas cosas. Hombre, claro que está. Es que además, en caso de guerras y conflictos, es él el que acoge esas almas. Él, lo primero que te dicen es una cosa: las formas no tienen sentido. Las formas no tienen vida, es verdad. La forma no tiene vida, la vida necesita la forma para manifestarse. Es diferente. Pero los humanos, si hay una guerra, nos fijamos en los cuerpos mutilados, y son de niños, mejor todavía. Menudo morbo. A ver, ¿alguna preguntita antes de pasar a la siguiente diapositiva? No. Proceso iniciático por excelencia se llama esto, que es el que estamos actualmente, que utiliza la energía manásica, el quinto rayo, investigación y ciencia de nuestro padre Venus. ¿Para qué? Para despertar el intelecto y que el mito de la primera iniciación se pueda llevar a cabo, que es salir de la conciencia de masa, que estábamos en la Lemuria y en la Atlántida, y mediante el intelecto, a través de las preguntas correctas, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me encamino, construir poco a poco el vehículo manásico superior. ¿Verdad que sí? Sí. Porque el otro es el mundo del deseo.
o mejor dicho, responder al tercer subplano, al segundo o al primero donde está el átomo manásico permanente. ¿Lo vamos viendo? En cada vida no, en cada ciclo, en cada era. Venga, tales fueron estos acuerdos. Primero, solicitar la cooperación de un gran adepto de la cadena venusiana en la obra prevista de aceleración del proceso evolutivo de la Tierra. Aquí llamaron a los 7 Kumaras, ¿no? Bueno, vinieron más. ¿Cuántos vinieron al principio? 104, 108, ¿no? Y se quedaron 7. Sí, claro. Hay 3 Budas esotéricos, 3 Budas exotéricos y Sanat Kumara en el centro. Teniendo en cuenta que los Budas se van intercambiando por periodos de tiempo. Uno esotérico ocupa el lugar de un exotérico ocupa el lugar de un esotérico. Equivalen a las energías de los planetas. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿no será que en realidad los seres esos representan a ciertos planetas sagrados? Lo dejamos en el aire. No olvidemos que este planeta Tierra es un planeta tutelado. Cuando Vicente nos explica lo del famoso triángulo mágico, es decir, Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, lo que nos está diciendo que nosotros, como tales, no podemos tomar decisiones. ¿Necesitamos de qué? De grandes iniciados, entre ellos el que ha dado la Tierra, el gran Buda, el iluminado, que es la parte manásica de ese gran triángulo. La otra sería el aspecto conciencia y el aspecto propósito del avatar de síntesis. Gracias a esas energías, la evolución en la Tierra tira adelante y hay una jerarquía planetaria y, por supuesto, hay una encarnación del logos planetario, Sanat Kumara. Vemos lo que me explico, ¿no? Es la tríada espiritual del logos, por hablar de alguna manera, aunque también podría ser la tríada espiritual los Budas exotéricos, y además sería la famosa estrella esta de David, los Budas esotéricos arriba, los exotéricos abajo y Sanat Kumara en el centro, ¿verdad que sí? Lo que el otro día hablábamos, que por cierto se quedó sin quitar aquello, la libreta. Ahí lo que fuera. Los Budas exotéricos y esotéricos, ¿qué son? Están por debajo. No, tienen una novena iniciación, Esos eran entidades venusinas. Si él tiene una novena iniciación, cabe entender que todos la tienen, entiendo. Lo que pasa que, claro, hay uno que es el que está más. Yo recuerdo haber tenido la lista hace años, que venía en la Doctrina Secreta número del tomo 3, pero no la he vuelto a encontrar más, la lista esa de los Kumaras. Pero no son logos de otros planetas. Sanat Kumara es un discípulo directo del logo solar. Es un ser que se prepara para ser un logo solar. ¿Cuándo? El tiempo para ellos no existe, para nosotros tampoco. Nosotros vemos tiempo porque tenemos una forma perecedera. Si no tuviéramos formas perecederas, y además la naturaleza nos lo dice, la piel nos cambia, el pelo se nos cae, ¿no? Las hojas caen, los ciclos de la tierra, ¿verdad?, de la agricultura, el mundo emocional por excelencia. Cadena venusiana, un gran adepto que vino a acelerar la evolución, Sanat Kumara, lo que llamamos técnicamente Dios, pero bueno, hay que entender que no es el logos planetario, es quien lo representa. Lo que pasa que para nosotros, humanos de a pie, aunque estemos en el sendero, no entendemos lo que eso significa, ni qué diferencia hay entre uno y otro. Por tanto, esto es como decir, no, mónada. Bueno, ¿y el alma que la expresas? No, es que yo soy mónada. Bueno, pues estamos bien. Segundo, el propio Logos enviaría a nuestro planeta a fin de remover los éteres planetarios y prepararlos para la recepción del germen de la mente a unas misteriosas entidades de gran elevación espiritual de categoría similar a la de nuestros adeptos o maestros de compasión y sabiduría, quienes constituían una parte integrante activa de su chakra o centro cardíaco. Imagino ya sabéis quiénes son, ¿no?, estos seres. Eso es decisión propia del logo solar. Voy a enviar a estos. ¿Y qué envía? ¿Cómo se llaman? Tres gloriosas entidades habían alcanzado su exaltado nivel espiritual en la evolución de un universo anterior que había precedido al que conocemos. 3 gloriosas entidades actualmente y constituyen el supremo estímulo de la evolución humana.
En la literatura esotérica, tales entidades espirituales son conocidas como los ángeles solares, también como los guardianes de fuego en la doctrina secreta, y expresan la perfección de un estado de paz, amor, plenitud y sabiduría del propio logo solar, hasta donde pueden ser comprendidas por nuestra pequeña mente humana. Dicho de otra manera, aquí hubo una invocación por parte de aquellas conciencias que eran animálicas, pero que tenían un pequeñísimo despertar. Y claro, si la mente aparece, aparece la duda, ¿no? Y si aparece la duda, aparece la oportunidad de crecer internamente y manifestar una conciencia que al final revertirá en una forma nueva, ¿no? ¿A quién ponemos que el humano, sin decirle que lo tiene, él mismo, a través de su aspiración, de su deseo, de su ideal de perfección, se pueda parecer lejanamente a lo que le hemos puesto? ¿Habéis visto 2001, no? Pues bueno, el testigo, el padrino, la escala de valores. Está a nuestro lado el ángel solar. No somos nosotros, somos mónadas. Lo que sucede es que en el periodo de evolución, tanto da llamarnos alma, ángel solar o lo que sea, técnicamente no lo somos. El ángel solar hace de ojos de la mónada. Sí que es él, sin hablarnos, es el referente al cual debemos imitar, porque representa el arquetipo del maestro. Por eso en la quinta iniciación, el maestro lo que hace es incorporar ese arquetipo. Como mínimo tiene una quinta, y es un ser, se llama ángel solar porque viene de una cadena humana, ahí te lo dice, en el anterior sistema solar, o tal vez en otro sistema solar, pero como es del logo solar, cabe entender que los más avanzados desde el punto de vista de centro cardíaco del anterior sistema solar son los que forman parte de su corazón. ¿Por qué? Porque él ha evolucionado. Él trabaja un rayo diferente ahora, trabaja el segundo. Aquellos adeptos que en un momento determinado, cuando acabe el Manvantara, este sistema acabe y él entre en Pralaya, estarán en condiciones de para un tercero formar parte de esto, ¿no? Aunque en ese tercer sistema solar este proceso no lo van a seguir porque serán conciencias muchísimo más avanzadas. ¿Lo vemos? No será tanto de trabajar el alma, sino de manifestar la mónada. Pero bueno, es especular por especular. ¿Queda así? ¿Nos quedamos aquí? ¿Bonito? Venga. Hasta aquí. Venga. Queda luz. El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos cada uno de nosotros con la parte que nos corresponde. Que así sea.